Texas, invierno de 1880. Un ruido repentino puso a Elías en alerta al instante. La puerta de la cabina se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de viento helado, seguida de la figura de una persona que se desplomaba en el suelo. Elías se puso de pie de un salto, y su mano, instintivamente, buscó el rifle que colgaba de la pared. Frente a él yacía una mujer indígena, alta, de piel bronceada por el sol, con el pelo negro enmarañado y la ropa hecha jirones. Sus profundos ojos negros reflejaban a la vez desafío y desesperación. Susurró, con la respiración apenas audible. «Por favor, déjame quedarme, trabajaré. Todo lo que necesites. Solo necesito un lugar donde resguardarme del frío esta noche». Por un breve instante, Elías volvió a ver la imagen de su exesposa, acurrucada en una cama de enferma, suplicando una oportunidad para vivir. Su corazón, endurecido por los años, sintió un dolor repentino, pero la vida en la frontera le había enseñado a ser cauto. Avanzó lentamente, con la mano aún apoyada en la empuñadura del rifle. Sus miradas se cruzaron. En ella, Elías no vio mentiras, solo un alma desgastada hasta su último hilo, aferrándose a la supervivencia. Él suspiró y le echó una vieja manta por encima de los hombros. Esa noche, mientras afuera seguía nevando intensamente, dentro de la cabaña de madera, dos vidas rotas chocaron silenciosamente, dando inicio a una historia que nadie podría haber previsto. El fuego de la estufa crepitaba suavemente, proyectando una luz parpadeante sobre el rostro demacrado de la mujer apache. El calor la estaba alejando lentamente del borde de la muerte, pero la mirada de Elías Bond permanecía gélida. Permaneció de pie con los brazos cruzados, su alta figura proyectando su sombra contra la pared de madera, con el rifle aún a su alcance. «¿Cómo te llamas?» Su voz era ronca y pausada. Ella vaciló, y sus labios agrietados sangraban mientras hablaba. «Naeli». El nombre resonó en la silenciosa cabina como una confesión. Elías echó un vistazo a sus manos callosas, a las viejas marcas de látigo que recorrían sus brazos. Tenía razón. No se trataba de un vagabundo cualquiera. «¿Por qué llamaste a mi puerta en medio de una tormenta de nieve?», preguntó Elías, con una aguda sospecha reflejada en sus ojos. Na tembló, pero se obligó a mantener la voz firme. «Me quedé atrás. No tengo a dónde ir. Solo necesito calor. Cocinaré, limpiaré, haré cualquier trabajo que necesites, pero por favor no me rechaces». Por un instante, no se oyó nada más que el aullido del viento que se colaba por las rendijas de la puerta. Elías no dijo nada durante un largo rato. Desde que su esposa e hijo habían muerto, no había dejado que otra alma cruzara ese umbral. Y sin embargo, aquellos ojos llenos de desesperación y una cruda voluntad de vivir le tocaron la fibra sensible, como una cuerda pulsada de una vieja guitarra. Finalmente, habló entre dientes apretados. «Escuche atentamente. Puedes quedarte, pero tendrás que trabajar para mantenerte. Aquí no hay lugar para nadie que no esté dispuesto a cumplir con su parte». Nailey levantó la cabeza, con lágrimas que le recorrían las mejillas oscurecidas por el sol. Ella asintió con firmeza, como si hiciera un juramento. IAS se dio la vuelta y arrojó otro leño al fuego. Esa noche, se tumbó en su vieja cama de madera. Rifle al cinto, ojos bien abiertos. Al otro lado de la habitación, Naeli se acurrucó bajo la manta, todavía temblando. Dos desconocidos de dos mundos diferentes que ahora comparten el mismo techo. Afuera la nieve seguía cayendo, pero en el interior, se acababa de alcanzar un frágil acuerdo. El comienzo de una larga prueba que ninguno de los dos podía imaginar. En la primera mañana después de aquella noche fatídica, Elías Bond se despertó temprano, como era su costumbre. En silencio, se puso su abrigo de lana y salió a revisar el ganado, dejando atrás la cabaña solo con el sonido del viento aullando y el frío penetrante. Cuando regresó, se detuvo en la puerta. La habitación, que antes estaba desordenada, había sido ordenada.
La leña esparcida ahora estaba cuidadosamente apilada junto a la estufa. Se habían eliminado años de mugre, e incluso su viejo abrigo, con un largo desgarro en la manga, había sido remendado con hilo tosco. Na permaneció allí de pie, con las manos aún temblando por el frío, pero con la mirada fija. «Te dije que no sería una carga», dijo en voz baja, con una voz a la vez cansada y orgullosa. Elías no respondió de inmediato. Simplemente dejó la bolsa de provisiones sobre la mesa, vertió un vaso de agua y se la entregó. Ese pequeño gesto hacia Na se sintió como una aceptación tácita. En los días que siguieron, la vieja cabaña comenzó a llenarse de sonidos desconocidos. El repiqueteo de los cuchillos sobre la tabla de cortar, el suave crujido de los pasos sobre el suelo de madera, el delicado movimiento de una cuchara en una olla de sopa ligera. Aunque torpe, Naeli era persistente. El fuego en la estufa nunca se apagó y, por primera vez en años, Elías disfrutó de una comida que tenía un ligero sabor, por sencilla que fuera. A cambio, Elías le enseñó cómo llevar los caballos al pasto, cómo arreglar la cerca derribada por el viento y cómo encender un fuego con leña seca durante una tormenta de nieve. Hablaba poco, pero de vez en cuando. Sus ojos grises acerados la miraron sin la frialdad que antes los caracterizaba. Por la noche, se sentaban tranquilamente frente al fuego. Las llamas parpadeantes proyectaban largas sombras de dos personas, un hombre blanco de semblante reservado y una mujer apache con cicatrices. No intercambiaron palabras, pero la distancia entre ellos parecía reducirse un poco con cada noche que pasaba. Una vez, cuando Elías la vio tocar suavemente la marca del látigo en su brazo, estuvo a punto de preguntar, pero las palabras nunca salieron. En cambio, fue añadiendo lentamente otro leño al fuego. En el fondo, sabía que esa mujer cargaba con un pasado empapado de dolor y sangre. La pradera exterior seguía fría y azotada por el viento, pero dentro de la cabaña, algo había empezado a cambiar. Aunque nunca lo diría en voz alta, Elías se había acostumbrado al sonido de un segundo par de pasos en la casa. Y Nieli, aún cautelosa, ya no se estremecía cada vez que la puerta de la cabina se cerraba tras ella. Seguían siendo desconocidos, pero el silencio entre ellos ya no era pesado. Era más bien como la pausa que hay antes de que empiece a sonar la primera nota de una canción. El frío comenzó a remitir lentamente al entrar el invierno en su último mes, pero la cabaña de madera de Elías Bon aún conservaba el olor a humo y un pesado silencio. Los días de trabajo codo a codo habían aliviado la tensión, pero ambos parecían seguir rodeando sus rostros con muros invisibles. Hasta que una noche, esas paredes comenzaron a agrietarse. Ese día, Elías se hizo un largo arañazo en el brazo mientras intentaba meter de nuevo en el corral a una vaca enloquecida. Él simplemente lo ignoró. La sangre y el sudor formaban parte de la rutina, pero Nieli insistió en que se quedara quieto, en silencio, limpiando la herida y vendiéndola con un paño áspero. Sus dedos callosos temblaban ligeramente, pero se movían con cuidado. Elías permaneció inmóvil, con la mirada fija en su rostro curtido por el sol, donde la fatiga estaba profundamente marcada. ¿Quién te dejó esas marcas de látigo en los brazos?, preguntó Elías con voz baja y ronca. Naeli se quedó paralizada, apretando con fuerza la tela con la mano. Su respiración se hizo más lenta y sus oscuros ojos se perdieron en el vacío. Entonces, como las aguas de una inundación que rompen una larga presa, sus palabras se desbordaron. Me capturaron cuando aún era niña, me intercambiaron y luego me vendieron. Cuando dejé de valer algo, me abandonaron. Incluso mi propia tribu me rechazó. Dijeron que yo traía la desgracia. Soltó una risa amarga, una risa sin ninguna alegría. Sobreviví, pero ya no tengo un lugar al que llamar hogar. La habitación quedó sumida en un profundo silencio. El fuego crepitó y chisporroteó, su luz reflejándose en los ojos grises acerados de Elías. Apretó su mano buena como si retuviera algo. Luego, lentamente, dijo, yo también lo perdí todo. Mi esposa y mi hijo, la fiebre acabó con ellos en tan solo unos días.
No pude salvarlos. Desde entonces me he encerrado aquí. Lejos de todo. La confesión resonó con fuerza en el aire. Y en ese momento, estos dos desconocidos se dieron cuenta de que no solo compartían un techo. Ambos habían sobrevivido a la pérdida, al abandono, a la crueldad del destino. Naeli lo miró por primera vez sin ojos cautelosos, pero con un destello de comprensión, Elías apartó la mirada. Pero el corazón que durante tanto tiempo había mantenido cerrado de repente latía como si un hilo invisible acabara de conectar dos almas rotas. Esa noche, el viento que cruzaba la pradera parecía un poco menos frío. Dentro de la cabaña, dos personas compartieron en silencio su dolor, y de ese dolor comenzó a tomar forma algo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Si esta historia te ha recordado viejos tiempos de tardes polvorientas y el sonido de los caballos resonando en tu pecho, entonces suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos y te cuente otra historia del oeste. El invierno se retiró lentamente de Texas, dejando tras de sí finas capas de hielo en los charcos y un frío que descendía de las lejanas colinas rocosas. Dentro de la cabaña de madera, el silencio familiar había cambiado. Ya no era denso ni sofocante. Se sintió más como una respiración compartida. Lo suficiente para que dos desconocidos aprendan gradualmente a convivir. Una mañana, Elías Bond regresó del pueblo con un saco de semillas. Lo dejó en el suelo, con la intención de guardarlo bajo llave en el cobertizo como siempre. Pero entonces se detuvo, sus ojos grises acerados se posaron en Naeli, que estaba barriendo el suelo. Las mangas remangadas dejaban al descubierto una red de viejas cicatrices. Elías vaciló, luego sacó lentamente una llave de su bolsillo y la colocó en su mano. A partir de ahora, te lo quedas. Los alimentos, las semillas, son de tu responsabilidad gestionarlos. Naeli se quedó paralizada. Esa pequeña llave se sentía pesada, como un reconocimiento tácito. Lo apretó con fuerza, con los ojos brillantes, pero no derramó ninguna lágrima. Por primera vez en años de vagar, sintió que confiaban verdaderamente en ella. Unos días después, recibí una fuerte cos en la mano de un caballo, y la herida se hinchó, se puso roja e inflamada. Él lo restó importancia, acostumbrado a sobreponerse al dolor, pero Nieli no lo permitiría. Ella lo hizo sentarse, luego cortó la tela, hirvió agua y limpió la herida. Sus manos fuertes eran torpes, pero rebosaban determinación. Elías hizo una mueca de dolor, pero no la detuvo. Observó su rostro bronceado, los mechones de cabello negro húmedos de sudor que se le pegaban a la frente, y vio en ella una clase de cariño que pensó que nunca volvería a conocer. Necesitas descansar unos días, dijo Na con voz firme, casi imperativa. Elías esbozó una leve sonrisa, un atisbo de alegría que rompía con años de melancolía. No replicó. Desde ese día, sus tareas quedaron claramente divididas. Elías le enseñó a manejar los caballos y a remendar las sillas, mientras que Naeli se encargaba de cocinar, administrar los suministros y cuidarlo mientras se recuperaba de su lesión en el brazo. Compartían las comidas en la misma mesa, trabajaban en el mismo patio y seguían sentándose junto al fuego cada noche. Pero ahora, la distancia entre ellos ya no era un muro. Se había convertido en un puente de confianza. En pequeños gestos, en miradas fugaces, en asentimientos tácitos, a la luz parpadeante del fuego, Elías a veces sorprendía a Naeli observándolo sin miedo ni recelo. Y para él, cada vez, sus pasos resonaban en el suelo de madera. La casa ya no se sentía ni demasiado grande ni demasiado vacía. La confianza, lo más raro en la frontera, por fin había echado raíces en aquella solitaria cabaña. La primavera llegó silenciosamente a la pradera de Texas, no con un rugido, sino con los últimos copos de nieve derritiéndose en suaves arroyos que serpenteaban entre las raíces de los árboles y los brotes verdes que surgían de la tierra seca. Para Elías Bond era también la primera vez en años que sentía que algo cambiaba de verdad dentro de su propia casa. Una lluviosa noche de primavera,
El viento trajo el aroma de la tierra mojada y el repiqueteo rítmico de las gotas de lluvia sobre el tejado de madera. La cabaña resplandecía a la luz del fuego, y el crepitar de la leña ahogaba la lluvia. Elías estaba sentado en silencio a la mesa, con la mirada fija en la silueta de Naeli mientras ella remendaba con cuidado el abrigo que él siempre llevaba al campo. Aquellas manos fuertes, antaño marcadas por cicatrices y latigazos, ahora se movían con una gracia sorprendente. Su voz rompió el silencio, baja y pausada. No me debes nada. Naeli, puedes irte cuando quieras. Ella alzó la vista, sus profundos ojos negros encontrándose con su mirada gris acero. Su voz era suave pero firme. Lo sé, pero no quiero irme. Por primera vez, no me siento invisible. En ese instante, algo invisible los unió con más fuerza. Me puse de pie, di un paso, se acercó más. Él posó su mano áspera sobre el hombro de ella, dudó un instante, y luego apartó con delicadeza un mechón húmedo de cabello de su mejilla. Naeli tembló levemente, pero no se apartó. El fuego danzaba entre ellos mientras sus sombras se fundían. Entonces Elías se inclinó y la besó. Un beso dubitativo, inseguro, pero ardiente con una llama que ninguno de los dos había sentido en años. Fue su primer beso torpe, tierno y a la vez intenso, como una chispa que reavivaba las brasas frías de dos corazones que casi habían enmudecido. Esa noche, el sonido de la lluvia afuera se mezcló con la respiración agitada dentro de la cabaña. Se encontraron no solo a través de miradas, sino a través de viejas heridas, de pérdidas compartidas y de un profundo anhelo de pertenecer. Al amanecer, ya no eran solo dos personas compartiendo un techo. Se habían convertido en algo más, unidos por la confianza y el amor. Naeli yacía de lado, observando en silencio cómo Elías dormía. En su interior, se susurró por primera vez, «Ya no estoy sola». Las noticias corrían como la pólvora en la frontera, más rápido que cualquier correo, jinete o cable telegráfico. Tras solo un par de viajes a Draí Creek para comprar sal y balas, ya habían comenzado los susurros. Que un viudo vivía con una mujer apache en una cabaña al otro lado del valle. Al principio, eran solo murmullos. Luego llegaron las miradas penetrantes cada vez que Elías Bon ataba su caballo frente a la herrería. Las mujeres se apartaban de Naeli cada vez que lo seguía al pueblo a comprar provisiones. Grupos de hombres merodeaban frente al salón, escupiendo al suelo y burlándose. Patético. Su esposa e hijo están muertos. Así que ahora vive con una vagabunda de piel rojiza como si fuera una mascota. Naeli lo oyó. Sintió que le ardía el rostro. Sus ojos oscuros, antes firmes, ahora brillaban con lágrimas contenidas, pero se mordió el labio y no dijo nada. Esa noche, de vuelta en la cabaña, dobló su ropa en silencio. La idea de marcharse se instaló en su mente. Pero entonces Elías entró, la vio y su voz se endureció. ¿Qué crees que estás haciendo? Naeli apenas pudo hablar. Susurró. No quiero avergonzarte. Siguió un largo silencio. Elías la miró fijamente. Sus ojos grises como el acero brillaban como un fuego envuelto en el viento. Dio un paso adelante y le tomó la mano, con sus dedos ásperos y callosos apretándola con fuerza. Escúchame. No necesito la aprobación de ese pueblo. Pero te necesito aquí. Este rancho es mío, y también tuyo. Tu lugar está aquí. Naeli se derrumbó, con los hombros temblando. Era la primera vez en su vida que un hombre le hablaba así. Al día siguiente, Elías llegó al pueblo a caballo, pero no solo. Naeli caminaba a su lado, con la cabeza en alto. Los susurros volvieron, junto con risitas burlonas. Pero cuando un hombre borracho se tambaleó hacia ella, extendiendo la mano para tocarla, Elías lo agarró por el cuello y gritó para que todos lo oyeran. Quien la toque tendrá que vérselas conmigo. Nadie rió después de eso. La calle quedó en completo silencio, salvo por los resoplidos inquietos del caballo. Elías dejó caer al borracho y la rodeó con el brazo.
Elías Bond la tomó del hombro y la condujo directamente a través de la multitud. Desde ese momento, el chisme dejó de ser una simple broma. Se convirtió en algo innegable. Elías Bond, el ranchero viudo, había elegido apoyar a una mujer apache, y jamás le daría la espalda. El verano pintaba la pradera tejana de un brillante tono dorado. El sol abrazaba la tierra. Pero en el pequeño rancho de Elías Bond, algo más crecía silenciosamente. Na a menudo se acariciaba el vientre, sus manos callosas descansaban suavemente sobre él, como si escucharan la vida que crecía en su interior. Sus profundos ojos negros ya no reflejaban la desesperación del día en que entró por primera vez en la cabaña. Ahora brillaban con una mezcla de esperanza y un temor silencioso. Una tarde, cuando Elías regresaba del campo, encontró a Naeli sentada en los escalones de madera, con los ojos brillantes de lágrimas. Su voz temblaba al hablar. «Ilas, estoy embarazada». Por un instante, se quedó inmóvil. Los recuerdos de su esposa e hijo lo inundaron como una tormenta. El viejo temor a la pérdida le atenazaba el corazón. Una vez más. Pero al mirarla a los ojos, Elías supo que no era el mismo dolor. Era un nuevo comienzo. No dijo nada. Al día siguiente, se adentró en el bosque, cortó leña y alisó cada tabla a mano. Durante días, el sonido de los martillazos y las tallas resonó en la cabaña. Cuando Nieli abrió el trastero, se quedó paralizada. Allí, junto a su cama, había una cuna de madera, robusta, rústica, pero llena de cariño. Elías, empapado en sudor, le dedicó una sonrisa silenciosa. «Nuestro hijo dormirá aquí». Naeli se tapó la boca, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca se había atrevido a soñar que alguien como ella, abandonada y marginada, pudiera tener un hogar. Un hombre que llamaría a la niña que llevaba dentro de ella, niña. En los días siguientes, se prepararon juntos. Elías le enseñó a Naeli a labrar la tierra para sembrar más maíz. Ella cosió una vieja colcha, convirtiéndola en una suave manta para la cuna. Por las noches, se sentaban en el porche de la cabaña. La brisa traía el aroma de la hierba silvestre. La puesta de sol pintaba el horizonte de tonos de fuego. Elías la abrazó por la espalda, su mano curtida descansando suavemente sobre su vientre. En ese instante, todos los juicios, todos los susurros, todos los años de aislamiento se desvanecieron. Ya no eran marginados. Eran una familia, un pequeño hogar construido con amor y una confianza más fuerte que cualquier otra cosa. Y en esa tierra inhóspita de la frontera, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la historia de Elías y Naeli llegó a un final silencioso como una rara balada de paz donde dos almas rotas se encontraron y eligieron permanecer juntas para siempre. Queridos amigos, el amor en la frontera no se hace con promesas vacías, ni con dulces canciones cantadas entre tragos. Es simple y perdurable como las cercas de madera que resisten el viento, como el fuego que arde en la noche de invierno. Elías y Na no se encontraron por el destino, sino por el coraje de abrir sus corazones tras la pérdida. En sus profundos ojos negros, Elías encontró una razón para seguir adelante. En sus brazos rudos, Na descubrió que ya no era alguien a quien desechar. Su amor no nació de dulces palabras, sino de actos silenciosos de cariño. Una mano curando una herida, una hogaza de pan sobre la mesa, una cuna construida con sudor y fe. En un lugar donde las armas y los prejuicios siempre acechan, la única fuerza capaz de resistir es el amor. No solo alivia viejas heridas, sino que construye un hogar, un lugar donde dos personas rotas pueden reencontrarse. Y esa es la mayor fuerza de todas, la fuerza del corazón. Al final, siempre les deseo una vida alegre y feliz. Los quiero, mi querido público de Historias del Salvaje Oeste. Cuéntenme qué les pareció esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si les gustó y no olviden suscribirse al canal para más relatos emocionantes del Salvaje Oeste.